Bueno, así más o menos es el mundo de las psicofonías. Hay que rastrear entre bandas. Así que vamos a presentar ahora algunas que a mí me han parecido interesantes. Y quiero que ustedes me ayuden a sacar conclusiones también sobre las mismas. A ver, vamos a ver. La primera que he elegido. Aquí está, le he quitado la música de fondo para que se sienta claramente. Es esta de acá. A ver, vamos a ver. Esta de acá me parece rarísima. Es un pata. Ahí voy poniendo el audio. No me ha dolido. ¿Puedes intentar hacerlo tú ahora? Ya, está agarrando un aparato. Es como una antena, como un... ¿Puedes hacerlo ahora, por favor? No, le dicen. No, ¿ves? Intenta, por favor. No, dijo clarito. ¿Te parece si bajo, No, dijo clarito. Si aumento la velocidad? Si bajo la velocidad... No. Perdón. Está rastreando, ¿no? Eso es lo que rastrea, lo que busca, ¿no? ¿Está mejor así? Ese sonido que se escucha de fondo es... Escuché perfecto. Perfecto, dice clarito. Escuché perfecto. Perfecto, ¿eh? Bueno, y ahora van a agarrar ahora un aparato. ¿Eres acá de Lima? Están en una casa haciendo, parece como una ouija electrónica, ¿no? Prácticamente, no, mentira. Pero sí, como lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, se están comunicando con el más allá. Qué increíble, realmente. Ok. Todavía no sé tu nombre, pero es un gusto de poder comunicarte aquí contigo. Te pido, por favor, si puedes, de tocar uno de estos instrumentos que tengo acá. Mira, le están pidiendo que toque el instrumento. Nada más. A ver, voy a acelerar aquí. Te la agradezco, realmente la agradezco, mira. Ya, vamos a explicar lo que ha pasado. Lo que ustedes han escuchado es un chico que está, bueno, esto está publicado por el grupo Dharma Paranormal, que ahorita vamos a llamar a Pedro Noguchi para que nos explique, pero más o menos consiste, es como una antena, y han estado invocando, bueno, hablando con un espíritu en algún lugar, me parece, de Lima, nos va a contar ahí la historia que hay detrás, pero están probando los equipos, ¿no? Y tienen como una antena que cuando uno la va a tomar entre los dedos, a esta antena, con una persona, obviamente un humano, una persona viva, suena, ¿no? Digamos porque va haciendo contacto con nuestro campo electromagnético, ¿no? Se cierra el circuito y se activa el sonido. Y de pronto pues le piden, ¿no? Al fantasma, o la entidad, mejor dicho, que se comunique también, que haga algo, que trate de tomarlo, de acercarse, de manipularlo. Yo no sé qué hay detrás de esto, cómo se llevará a cabo, pero suena, ¿no? Entonces él le agradece, e incluso en parte del audio le pregunta el nombre, ¿no? Pedí que ponemos un poquito de música para ti. Le pide música. ¿Qué música pide? Mira, te damos la escoja de la música que tú deseas. Mira, ¿te gusta la salsa? Mira, te voy a poner un poquito de salsa. Salsa, dice. ¿Te parece? Salsa. No, ese ya sido yo. Mira, ¿pero por qué se apagó? ¿Por qué dejó de buscar? De buscar señal, ¿no? Raro, ¿eh? Quiero que me expliquen. ¿Cómo funciona esto? Qué interesante. Mira, ahí le ponen salsa. Bueno, escuchen entonces. Estamos viendo un video. Es realmente una necesidad para nosotros de demostrar que no solamente tenemos este contacto aquí contigo por el medio de la radio, pero también por estos detectores o por la esfera. ¿Podrías tocarlos, por favor? Claro, ahí está. Te invito a tocarlos entonces. Claro, dice yo. ¿Ves? Ahí está. Por favor. Escucha. Claro. Te invito a tocarlos entonces. Y ahí, bueno, le pone un artefacto que se llama Ghost Reverb para que se escuche, se amplifica, se escuche un poco mejor, ¿no? Un poco mejor. Carla, clarito. Carla.
silencio, Carla. Carla, hay mucha gente ahí donde estás. Qué miedo, qué miedo. ¿Ya? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Dónde ustedes están ahora? Qué curioso lo que, bueno, estamos emitiendo aquí. Estamos con la llamada. Sí, tenemos aquí a Pedro Noguchi. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas noches, Rafael. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Hemos estado escuchando y también visualizando unos videos aquí en la cabina de Estéreo 1, un programa muy escuchado, Martes de Espanto, que sale por la FM 97.1 FM aquí en Arequipa. Te está escuchando mucha gente aquí de Arequipa, taxistas, personas adictas también al misterio. Así que, Pedro, cuéntame cómo se da este trabajo que llevas a cabo en el grupo Dharma y sobre estos aparatos, por favor. Bueno, el trabajo que tenemos básicamente en el grupo es ya no tanto como en un inicio es demostrar o comprobar de que estos fenómenos existen, sino ya estamos tratando de ir un poco más allá, que es la comunicación en sí, porque pensamos de que todas esas dudas que normalmente tenemos sobre la vida después de la vida, qué es lo que sucede, la respuesta la vamos a encontrar en quienes nos responden desde el otro lado. Y por eso es que estamos enfocados más ya en tratar de lograr una comunicación mucho más fluida con quienes nos respondan del otro lado, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la ciencia que está detrás? ¿Por qué hay dos tipos de máquinas distintos? ¿En qué se diferencian? ¿Cuáles son los modelos más interesantes para poder interactuar con estas entidades que ya, bueno, como dices, creo que está por demás comprobado que existen, pero ¿por qué nos podemos comunicar con ellos? Fíjate que no hay una receta fija para poder comunicarse, porque si nos remontamos históricamente en la evolución de los aparatos de la transcomunicación, han habido hasta objetos inimaginables para poder comunicarse, empezando por el fonógrafo de Tomás Alva Edison, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo básicamente en el video que acabas de ver es experimentar con los objetos que ya existen, tratar de hacer variantes o híbridos para mejorar esa comunicación, ¿no? ¿Han visto ahí, por ejemplo, el clásico Spirit Box SPD7, que es un escaneador de frecuencias, ¿no? Que es un poco ruidoso, aunque mucho menos de los modelos anteriores, pero igual sigue siendo un poco ruidoso, y muchos detractores dicen de que podría tratarse interferencias radiales, pero no se hemos comprobado que no es así. Luego he visto un aparatito que colocamos al final, llamado Voz Reverb, que en realidad es una especie de filtro para silenciar justamente ese molesto escaneo y las frecuencias parásitas que puedan colarse, por eso que las respuestas se pueden oír mucho más claramente, ¿no? Luego también has visto, me parece, un aparatito con una antena. Este es un REMPOD, que es un sensor electromagnético que lo utilizamos paralelamente a estos equipos para captar audio, porque hemos visto de que las entidades a veces les cuesta un poco de esfuerzo formar las palabras y prefieren respondernos a través de campo electromagnético, activando justamente ese aparato. Ya, o sea, como que demanda mucho esfuerzo el que ellos puedan ejecutar esta comunicación con nosotros, y más fácil es que toquen la antenita, bueno, ¿no? Y cierren el circuito cerrado para que eso sueñe, ¿no es cierto o no? Te explico un poco cómo funciona. Nosotros colocamos dos restos, cada uno tiene un campo limitado de sensibilidad. Para aumentar ese campo, colocamos una esfera de plasma, específicamente de adorno incluso, para ayudar a aumentar mucho más el área de cobertura. Entonces, si en el supuesto caso una entidad ingrese ese campo, le va a ser mucho más fácil emitir una energía para que lo detecte ese retorno, ¿no? Y cuéntame, esa casa donde te hemos visto haciendo el trabajo, ¿dónde era? ¿O sabías que había actividad paranormal ahí? ¿O es en cualquier lugar? Fíjate que fue en la sala de mi casa, y justamente considero que es una de las áreas un poco más difíciles de lograr una comunicación, ¿no? Y sin embargo se pudo, y justamente ya estábamos comprobando la teoría
grandes transcomunicadores o especialistas en psicofonías que decían de que no interesa el lugar donde estés. Es cierto que hay mucho mayor posibilidad en lugares donde existan fenómenos paranormales, pero en teoría puedes comunicarte de cualquier lugar. Pedro Noguchi, director del grupo Dharma, bueno, para mí es un honor estar conversando contigo. Gracias por atender el llamado aquí. Te está escuchando toda Arequipa y bueno, también mis compañeros, que en breve quiero que te hagan algunas preguntas. En todo caso, la consulta que te quiero hacer, esto quiere decir que en el otro plano, estábamos comentándolo antes, hay científicos que han intentado, incluso hay, no sé si leyendas o cosas curiosas, ¿no? Que en el otro plano hay científicos que están tratando de crear los medios para comunicarse con nosotros. No sé cómo. Hay ese rumor, porque es más, hay comunicaciones, creo, de Tomás Alva Edison hacia algún grupo que hacía este trabajo. Y también, bueno, por un lado, ¿no? Y por otro lado también quería preguntarte sobre, en especial, cómo entonces tomar como ciertas, lo que nos pueden decir espíritus. Si por ejemplo lo captas en tu casa, podría ser un espíritu que está en otro lugar, pero como que es muy difícil saber la historia de esa persona, ¿no? O no sé, mejor sería ir como en casos, o habría más porcentaje de éxito yendo a lugares donde han ocurrido, te lo planteo así, ¿no? Tal vez crímenes, o ya se sabe, historias de fantasmas. Y también te hago una última pregunta, que es sobre los, no sé si será verdad, sobre los extraterrestres, ¿no? Que una persona que estaba diseñando esto quería comunicarse con algo, ¿no? Y de pronto se dio cuenta que se comunicaba con el otro plano. Pedro, adelante, por favor. A ver, esa pregunta hay que desglosarla en varias partes, porque todos los detalles son importantes. En primer lugar, es cierto, hay comunicaciones que se realizan con, digamos, personas fallecidas, pero que han trascendido. En este caso pueden ser físicos, científicos, y que ellos están intentando también establecer una comunicación sin necesidad de que en este plano sea un psíquico el que lo reciba, sino que a través de aparatos tecnológicos. Un ejemplo de ellos es en el fines de la década de los 80, el Instituto Meta Science de Estados Unidos, conformado por un grupo de científicos, logró crear un aparato llamado Spiricom. Es un aparato bastante grande, del tamaño de un refrigerador, que emitía frecuencias fijas simultáneamente y podía recibir en tiempo real conversaciones bastante largas. ¿Quién era el que respondía desde el otro lado? Era un físico llamado George Mueller, que había fallecido en el año 69. Se dice de que durante 3 años seguidos han mantenido esa comunicación fluida, ¿no? Entonces, así hay muchos otros casos donde también son personas de ciencia, aparentemente, quienes también están trabajando en el otro lado para poder establecer este tipo de comunicación. Eso por un lado, ¿no? Luego, ¿qué más te preguntaste? ¿Ayúdame a recordar? Bueno, sí, simplemente. Varias partes. Sí, tiene. Sobre los portales, sobre las presencias, ¿no? Mira, por un lado, nosotros, la conclusión que tenemos es de que según el método de transcomunicación que utilices, depende mucho el lugar de procedencia de estas entidades. Por ejemplo, lo que hemos comprobado es a través de este sistema de rastreo de señales, o mejor dicho, de escaneo de frecuencias, lo que hemos captado más son supuestamente entidades que están ancladas en este plano. Han tenido mejor éxito en la comunicación en lugares como cementerios o casas donde ocurren fenómenos. Sin embargo, hay otros métodos aplicados por el mismo Fredrik Jürgenson, que es la transradio, que ya son frecuencias fijas radiales donde ellos han podido comunicarse con entidades que han trascendido y están en otro lugar, en otro plano, y que justamente pueden ser estos físicos, estos científicos que están haciendo este esfuerzo para comunicarse. Claro, y sobre la pregunta que te hice de los alienígenas, ¿no? Que no sé si será verdad, la revisé hace unos días de pasada. ¿Es verdad que uno de estos de personas que están intentando modificar o hacer este barrido ya, tratar de trabajar en base a lo que ya se ha diseñado,
¿Es posible que esta leyenda urbana, no sé si o esta información sea correcta, que se trató de también comunicarse con otros planos? Podría ser de comunicaciones entre radios, de qué sé yo, de alienígenas, de extraterrestres o etcétera. Fíjate que tuvimos una experiencia también intentando hacer ese tipo de comunicación, porque habíamos tenido un par de experiencias interesantes en Chilca con estos aparatos, ¿no? Pero la mayor parte de la comunicación se produjo más por psicografía, porque llevamos a un compañero psíquico. Las psicografías son canalizaciones de mensajes escritos, ¿no? Y que nos decía, sí, que por algo así nos dio a entender que era posible la comunicación, pero teníamos que tener algo más sofisticado, tal vez quiso referirse, ¿no? Para poder establecer esa comunicación. Pero sin embargo, en la primera oportunidad que hicimos esta prueba, curiosamente el sonido del aparato ya no era ese chasquido molesto del escaneo, sino que cambió totalmente. No sabemos si por alguna razón electromagnética, pero parecía un sonido medio espacial, ¿no? Y eso ya, bueno, puede ser también una sugestión nuestra, pero cambió, y no es algo que ocurre muy a menudo. Wow, o sea que podría llegar a ocurrir que mejoremos más la tecnología con la que ya estás trabajando, y bueno, ya otras personas también están trabajando, pero que, bueno, caramba, o sea, es posible que el ser humano esté por descubrir un universo de información, no sé, esto nos va a permitir, creo, modificar el concepto que tenemos como lo que es la realidad, ¿no es cierto? Bueno, yo quiero que mis compañeros aquí, Marcela Chilo, Mauri Medina, están escuchando lo que estamos conversando, quieren hacerte alguna pregunta. Marcela, por favor, o Mauri. Bueno, primeramente, hola Pedrito, ¿cómo estás? Aló. Sí, Marcela. Un poco intercortado, a Sí. Marce. Aló. Ahora sí. No Ahora sé. sí. Qué raro, Qué raro. Está el micro fallando. Mucho mejor. Está como una psicofonía. Creo que sí, ¿no? Es que te cuento, Pedro, que aquí en la radio pasan esas cosas mucho. Generalmente nosotros nos quedamos a veces hasta las 12 o entre 11 y 12 y la computadora en ese momento se cuelga o las cosas dejan de funcionar incluso hay personas que dicen que han escuchado hasta la voz de una mujer, ¿no? En alguna oportunidad nos han llamado. Claro, pero no mi voz, otra voz. Otra voz, sí. Sí. Bueno, yo quería consultarle a Pedrito, ¿cómo se puede garantizar el éxito de una psicofonía? Yo hice la pregunta como, ¿cómo puedo saber yo si realmente me responde quien yo creo? Me parece que por ese lado va, ¿no? A ver. La verdad que hasta el momento no podemos saberlo, porque simplemente oyes que te responden, pero incluso respuestas coherentes, pero no puedes determinar si es realmente quien dice ser. Ese todavía es un riesgo, por eso es que nunca hay que tomarlo como un oráculo, nunca hay que tomarlo como que es la verdad absoluta, ¿no? Estamos en una etapa de experimentación y de investigación, y ningún transcomunicador serio te va a decir con seguridad de que esto proviene del más allá. O que es infalible. No lo sabemos, exactamente. Eso todavía nadie te lo puede confirmar al 100%. Pero de que hay alguien pero que esto ocurre, ¿no es cierto? Tenemos que ir, gracias Pedro por la comunicación, tenemos que ir a una pausa comercial, vamos a solamente una pausa comercial, regresamos. Yo te pido, Pedro, Mauricio, por favor, quiero que esta conversación salga en el próximo bloque, por favor, guarden ahí, apunten la pregunta, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores y bueno, regresamos de inmediato aquí en Martes de Espanto por Estéreo 1. Regresar a retomar lo que hemos estado conversando con Pedro mientras yo hago el enlace. Quisiera que Mauri nos puedas ir planteando la pregunta porque te está escuchando Pedro, solamente es cuestión de que para que te conteste. Ya, Mauri, bienvenido ahora a este bloque. Mauricio Medina, adelante, ¿cómo estás, hermano? Bueno, mi pregunta para Pedro es, comentarle primero de que sí tuve incluso Marcela también no tuvo la oportunidad de utilizar los Spirit Box,
con Pablo Ricci, que es quien me enseña a manipular los equipos en Puno por primera vez en el cementerio general de Puno en la Icacota, y ahí pues me enseña, y utilizamos el Spirit Box en la noche en las tumbas y nos responde, ¿no? Después también lo hemos utilizado aquí en Arequipa, en el cementerio de Caima, en el cementerio de La Pacheta, el cementerio general de nuestra ciudad de Arequipa. Así que bueno, no solamente el Spirit Box, ¿no? Sino diferentes equipos, ¿no? También este equipo en el cual tiene una antena y registra la presencia de espíritus. Otros equipos que con el magnetismo y con la temperatura también identifican pues la presencia de espíritus. Y por lo tanto, cuando conversaba con Pablo Ricci, quien posee todos estos equipos, me decía de que era posible a través del Spirit Box comunicarse incluso con entidades demoníacas, ¿no? ¿Por qué? Porque el Spirit Box no solamente tiene una frecuencia, sino para comunicarse con estos seres se comunica incluso con dos. Digamos, un espíritu normal se comunica en una frecuencia, pero un demonio con dos frecuencias al mismo tiempo, ¿no? Por su mismo poder. Y esa era la pregunta, ¿no?, que le quería hacer a Pedro Noguchi, si es que es posible comunicarse con demonios, como comentaba Pablo, y pues si a la vez había también formas de potenciar la respuesta, ¿no? Así como en la Ouija hay algunos elementos que potencian, que se incluyen y pueden darle más poder a la Ouija, que son varios estos elementos. Habría también otros catalizadores o potenciadores de la comunicación a través del Spirit Box con espíritus. Sí, hay un retraso ahí en internet, pero ya está. Pedro, adelante. Buenas noches, Pauli. No sé si está escuchando la pregunta por internet, hay un pequeño delay, ¿no? Un pequeño retraso, pero creo que estoy al aire en este momento, ¿no? A ver, te voy a responder la pregunta según nuestra experiencia, ¿no? Mucho se habla de la Ouija, ¿no? Y otros juegos, qué tan peligrosos son. Creo que el peligro radica sobre todo en el poder de la invocación que realice una persona, y también en su grado de susceptibilidad, o puede ser una persona muy sugestiva. Entonces parece que estos tres elementos, cuando se conjugan y la persona, digamos, es emocionalmente inestable, es como que las entidades saben y aprovechan esa vulnerabilidad para poder ingresar y causar los estragos que todos conocemos. No solamente puede ser la Ouija, puede ser también esos famosos juegos nocturnos que hay de terror que tanto pululan en la red, ¿no? Como famosas pruebas de valor, el típico Charlie, que a pesar de que se demostró pues que era un fraude, pero la intención en sí de hacerlo ya está llamando a algo. En el caso de los aparatos electrónicos, por ejemplo, la forma de potenciar el resultado es energizando, justamente porque estamos hablando de energía electromagnética, que ellos también parece que lo utilizan, y es ayudarles a poder darle esa energía extra que tienen, ¿no? En el caso de la Ouija, yo no te puedo aconsejar cuál es la forma de que tenga mayor fuerza, ¿no? Porque eso ya depende de los factores que te he comentado, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque no es un juego. Entonces, hay una duda que queda flotando en el aire que me parece que es qué tan recomendable es hacer psicofonías en casa. Para quienes recién empiezan, yo no se los recomiendo, porque como dije hace un momento, no sabes quién te va a responder, no sabes con qué intenciones viene. Tal vez con la experiencia ya uno tal vez aprenda a discernir entre, según las respuestas, qué es bueno o cuáles son respuestas encubiertas, etcétera. Pero quienes empiezan no se les recomienda, porque es posible que tú también de esa manera estés abriendo portales en tu propia casa, ¿no?
Pedro, cuéntame por favor sobre, bueno, ibas a dar un curso en Lima, seguro que hay mucha gente que te está escuchando ahora, así que no sé si nos puedes comentar un poco sobre esta formación o bueno, esta aproximación a estos instrumentos. Bueno, aquí tienes los micros para que puedas transmitir sobre este curso, ¿no? Sí, precisamente estamos organizando un curso online, es decir, es un video curso de investigación paranormal donde estamos resumiendo precisamente todas las experiencias que hemos tenido en estos años y hacerlo de una manera didáctica para quienes deseen ingresar de una forma segura y seria en el campo de la investigación paranormal. Para los oyentes de tu programa voy a anunciarles una promoción especial justamente. El curso cuesta normalmente $55, pero por este mes a quienes nos escriban a nuestro inbox de Dharma Paranormal de Facebook vamos a cobrarles solamente 120 soles, que es una oferta bastante atractiva para que puedan aprender todos los tips y supuestos secretos de la investigación. Wow, qué interesante. Así que bueno, la invitación está hecha. Pedrito, te agradezco por haber entrado en contacto con nosotros para esta noche darnos una visión, un panorama sobre la tecnología y la comunicación con el más allá. Bueno, tenemos que irnos también a una pausa. Yo no sé si alguno de los chicos quiere hacer alguna última pregunta en lo que nos queda estos minutitos. Mauri. Sí, la última pregunta era, perfecto. Justo lo que pregunté del anterior, que creo que no la terminé de completar, era si es que era posible también comunicarse con demonios, no solamente espíritus, ¿no? Sino también es posible demonios. Bueno, sabemos que los demonios tienen diferentes categorías, ¿no? Pero es posible, es solamente espíritus. ¿O qué nos podría decir Pedro de esta... O ángeles, ¿no? Ángeles, duendes, pueden ser, no sé, larvas astrales. ¿Quiénes son quienes nos responden? ¿O cuál es según la teoría y la tradición, qué es lo más acertado, ¿no? Acertado y cercano, ¿no? Fíjate que cuando hemos tenido casos donde se sospechaba de que la casa podía estar infestada demoníacamente, hemos preferido evitar justamente este tipo de contactos con estos seres. No solo por temor ni porque sea más peligroso o no, sino de que ellos muchas veces saben a lo que uno va y casi siempre no tenemos éxito en ese sentido, ¿no? Tampoco buscamos ese tipo de contactos. Sí, de seres un poco más elevados, porque sus respuestas nos parecen mucho más interesantes, ¿no? Las veces que hemos tenido respuestas agresivas, y no te podría decir que sean demonios, pueden ser también seres humanos que se hayan un poco degradado, han sido insultos, han sido amenazas, todo, ¿no? Pero no va a pasar de eso, ¿no? Así es que por eso que no es una comunicación que te pueda aportar mucho para lo que quieres saber del otro lado, ¿no? Claro. Muy bien, Pedro, te agradecemos infinitamente esta comunicación. Esperemos en otra oportunidad volver a conversar. Ya estamos hablando también por el Face para ver si hacemos algunas cosas. Te quiero preguntar otras también para que nos asesores, ¿no? También en lo que es la investigación, intercambiar ideas, que me parece sano. Pedro, te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a otra parte ahora del programa. Vamos a ir a una pausa comercial también. Y bueno, un abrazo, Pedrito. Bueno, ahí te dejo, ya conversamos después. Tenemos que ir rápidamente a la pausa y regresamos enseguida aquí en Estéreo 1. Tenemos que ir pues con el detonativo. Ya volvemos.